De estudios sobre la universidad, y en esta segunda conferencia magistral yo tengo el gusto y tenemos el gusto de tener aquí al doctor Jorge Veraza Urtuzuastegui. Recuerdan ustedes que en la Facultad de Ciencias Políticas, en donde tenemos el seminario sobre teoría crítica, en algún momento íbamos a hacer la presentación de este libro que está aquí, que tiene que ver que tiene que ver con la obra de Bolívar Echeverría, y vamos a hacer la presentación, pero a mí me pareció mejor que hiciéramos una conferencia de nuestro autor sobre el tema, ¿no? Y creo que van ustedes a darse cuenta de que va a valer mucho la pena. Voy a leer una breve semblanza del doctor Jorge Veraza, que nació el 19 de diciembre de 1951, leyó el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels a los 16 años de edad, y en la víspera del Movimiento Revolucionario Internacional del 68, los manuscritos de 1844 a los 17 años de edad, mientras que en el curso de la primera crisis auténticamente mundial del capitalismo, del 71 al 73, leyó el primer tomo del Capital. En junio de ese año ingresa a la Facultad de Economía de la UNAM, egresando en 1979 con el título de licenciado en Economía. A partir de 1986 se integra al cuerpo docente de dicha facultad, doctor en 1998 en Estudios Latinoamericanos, egresa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad. Fue profesor del seminario del Capital de la referida Facultad de Economía entre el 76 y 1984 y coordinador del antedicho seminario entre 1981 y 1984. Fue profesor de Ciencia Política en la UAM Iztapalapa de 1984 a 1986 y de 1986 a la fecha de la carrera de Psicología Social. Yo quiero decir que en este momento, cuando él fue profesor de Ciencia Política, yo fui alumno de Jorge Veraza. Entonces ya tengo algo que presumir en mi vida, por supuesto. Jorge Veraza intenta una interpretación rigurosa de la obra de Marx, teniendo como contraejemplo la interpretación de Luis Althusser. ¿Se acuerdan que en nuestros temas hemos hablado un poco de esta cuestión? Esta es una de las herencias intelectuales que yo tengo con Jorge Veraza. Y como ejemplos, la de Adolfo Sánchez Vázquez, Jorge Juanes, Bolívar Echeverría, Jorge Lukács, Karl Korsch, así como de Friedrich Seleni, Ernst Bloch y Roman Roldowski. Formuló el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital, que esto es muy importante, en 1997, para criticar a Jules Bataille y para caracterizar de manera integral el capitalismo mundial contemporáneo desde dicho enfoque. Y desde dicho enfoque ha publicado artículos y libros sobre diversos aspectos de la realidad. Este concepto de subsunción real del consumo es fundamental, sobre todo los que estuvieron en la conferencia anterior. Esto es una situación nodal para interpretar o para tratar de darle luz a estas problemáticas que de pronto se quedaron en una aporía, en un callejón sin salida. Entonces creo que Jorge, a diferencia de otros, tiene esta posibilidad de marcarnos un sendero para poder hacer esta interpretación a partir de este concepto, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, está aquí con nosotros para que nos hable de la obra de Bolívar Echeverría. Muchas gracias por estar aquí. Te dejo para que nos ilustres. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a presentarles este libro que escribí, El pensamiento de Bolívar Echeverría, arquitectura, génesis y trascendencia de su pensamiento. Bolívar Echeverría fue mi maestro para leer el Capital, los 3 tomos del Capital, y bueno, pues murió en 2010 y a mí como alumno de él me pareció que
había un vacío, ¿no? Y era muy importante dar a conocer temas que él trabajaba muy bien, especialmente la lectura, la forma de leer el Capital de manera crítica, adecuada para, en verdad, recuperar el discurso de Marx de una manera rigurosa y al mismo tiempo creativa, ¿verdad? Entonces, pues comencé entonces a dar una serie de conferencias, dando a conocer su pensamiento, su lectura del Capital, el método que seguía, etcétera, ¿no? Para que aunque él no estuviera, pues no nos quedáramos tan descobijados, vamos a decirlo así. Y este conjunto de conferencias a lo largo de 2 años, pues yo las iba haciendo tema por tema, entonces tenían cierta sistematicidad. Finalmente pudieron agruparse en un libro. Este es el libro, ¿no? Y van varias veces que lo presento. Entonces, pues la primera vez que lo presenté, todavía la segunda vez, pues dije, bueno, pues vamos a platicar un poco del libro, pero pues era un poco repetitivo. Entonces elegí, pues en las siguientes presentaciones, elegir ciertos temas importantes que se tratan en el libro y desarrollarlos, ¿no? Para que el lector sepa que ahí viene tratado algo de esto y lo pueda encontrar y pueda hacer su propia investigación, no solo del libro, sino del marxismo, de la Escuela de Frankfurt, de Karl Korsch o de Georg Lukács, que son marxistas importantes. Entonces, bueno, de esta manera es como les voy a presentar el libro. Voy a hablar fundamentalmente de Georg Lukács, que en este año de 2023 cumple 100 años de haberse publicado su principal libro en 1923. Se llama Historia y conciencia de clase. Evidentemente, la conciencia de clase proletaria es la que más le interesa como un factor decisivo para la creación o producción de historia, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, hay que platicar acerca de la diferencia de Bolívar Echeverría con la Escuela de Frankfurt. Aunque el pensamiento de Bolívar Echeverría está muy influenciado por la Escuela de Frankfurt. Bolívar Echeverría lee a fondo el Capital de Marx, crítica de la economía política, mientras que Adorno, Horkheimer y Habermas, etcétera, no. Apenas conocen superficialmente este libro de Marx. Esto les resta profundidad y solidez en la crítica de la cultura que ellos de todas maneras logran enarbolar de manera magistral. Son grandes pensadores y tienen una cultura muy amplia, entonces pueden versar sobre muchos temas, pero aquí hay una debilidad en su planteamiento, el que conocen el Capital, pero superficialmente, mientras que Bolívar Echeverría lo conoce muy a fondo. En mi ensayo publicado en 2017, Teoría crítica de la sociedad y marxismo, que fue publicado
como parte de un libro colectivo que tiene un extraño título, primero en alemán, dice Nicht für immer, no para siempre, Introducción al pensamiento crítico y la teoría crítica frankfurtiana, cuyos editores fueron Ambra Polidori y Raimundo Mier. Allí en el tomo 1 de esta obra, entre las páginas 281 y 288, ahí es donde ustedes pueden encontrar este ensayo que acabo de platicarles. Teoría crítica de la sociedad y marxismo. O sea, ¿qué relación hay entre el pensamiento de Marx y de algunos marxistas importantes con la escuela de Frankfurt, que también está formada por ciertos marxistas? Confronté a la escuela de Frankfurt con Georg Lukács y el pensamiento de Marx, además de observar el desarrollo de la escuela contrapunteado por las posiciones de Herbert Marcuse, cada vez más cercanas a Marx desde 1974, con las de Adorno, Horkheimer y Habermas, cada vez más alejadas de este. Mientras que ahora, en lo que en esta plática corresponde, analizaré la relación de continuidad de la escuela de Frankfurt con Georg Lukács. Además de que presentan diferencias, Lukács y la escuela de Frankfurt viéndose sumamente influenciada por Lukács. A ver, vamos a hacer referencia a un evento importante. Tenemos que retrotraernos al 1923, precisamente el año en que se publica Historia y conciencia de clase y otro libro decisivo para el marxismo occidental, que fue Marxismo y filosofía de Karl Korsch. Y hay unos jóvenes investigadores marxistas que están muy interesados en que el marxismo se desarrolle más allá del ámbito de la economía y de temas políticos, que también se puede extender a ámbitos de la cultura. Especialmente estamos hablando de Horkheimer y otras personalidades que quieren hacer un instituto en donde se investiguen temas sociológicos y culturales desde un punto de vista marxista. Hay que entender que en Alemania, después de la Revolución de Octubre de 1917, hubo una gran ola revolucionaria que en 1919 va a tener su momento más álgido con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht y una liga espartaquista, que era una escisión del Partido Socialdemócrata Alemán, una liga cargada hacia la izquierda y que trataba de retomar el impulso de los soviets, de los consejos de obreros y soldados que se surgieron espontáneamente en la Revolución Rusa y que trataba de desarrollar planteamientos revolucionarios, tanto teóricos como prácticos, en Europa y especialmente en Alemania, 1919. Y se da una revolución en Alemania proletaria que es reprimida, pero queda la efervescencia en toda la juventud, en los ámbitos obreros y los ámbitos de izquierda, de manera que hay estos jóvenes que tienen la iniciativa de desarrollar las ciencias sociales, pero de un modo científico y crítico, y que quieren hacer un instituto de investigaciones sociales, así se va a llamar posteriormente. Pero todavía no lo tienen.
andan juntando financiamiento y gente que los apoye. Y acaban de publicarse estos dos grandes libros de Historia y Conciencia de Clase de Lukács y de Marxismo y Filosofía de Karl Korsch. Marxismo y Filosofía, pues está mostrando el título que hay un tema económico y político fundamentalmente, pero que se puede desarrollar hacia el tema filosófico y entonces que pueda versar sobre todos los temas de la sociedad, también los culturales. Y entonces se les ocurre a estos jóvenes, a Max Horkheimer en primer lugar, invitar a Lukács y a Korsch a que den pláticas sobre sus libros que acaban de ser publicados, porque precisamente Max Horkheimer se está inspirando en Lukács y en Korsch para esta idea de hacer un instituto de investigaciones sociales. Y entonces hacen unos así llamados sábados rojos culturales, ¿no? Conferencias los sábados. Había habido en la URSS, en la Rusia revolucionaria, como parte de las transformaciones de esta sociedad, se habían dado unos sábados rojos, pero que eran de trabajo obrero, en donde voluntariamente asistían los obreros para ciertas necesidades que requería la sociedad en ese momento. Entonces, a la manera de estos sábados rojos para transformar aquella sociedad, ahora los jóvenes, estos jóvenes cultos, frankfurtianos, quieren hacer unos sábados rojos pero culturales ahí en Alemania e invitan a estos dos grandes escritores marxistas que dan pláticas sobre sus libros y entonces pues se acerca al público, y esto es lo que sirvió para animar a más investigadores ante la potencia del pensamiento de Lukács y de Korsch al plantear de manera no dogmática temas decisivos del materialismo histórico, de las ciencias sociales, de temas filosóficos, la crítica a Hegel, la crítica a Kant, etc. Es así como inició la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ahí tuvo su momento de animación. Entonces, bueno, pues vamos a tratar hoy del pensamiento de Lukács, cómo influye a la Escuela de Frankfurt, cómo influyó a Bolívar Echeverría. Bueno, y entonces tenemos que en este libro se presenta una discusión interesante. La crítica de Bolívar Echeverría a Georg Lukács. Profundamente influenciado por Lukács, sin embargo, Bolívar Echeverría tiene una diferencia importante con Georg Lukács y la plasma en su ensayo Lukács y la revolución como salvación, que está publicado en el libro de Bolívar Echeverría, Las ilusiones de la modernidad, en donde Bolívar Echeverría nos muestra el origen de su teoría del cuádruple etos de la modernidad capitalista. Ahora bien, la crítica de Bolívar Echeverría a Lukács también se aplica a la Escuela de Frankfurt. De eso es lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Vean ustedes, ¿cómo podríamos entender a la sociedad burguesa, al capitalismo contemporáneo mundializado? Bueno, pues desde su economía, porque además es una sociedad que funciona fundamentalmente en referencia a su economía. Otras funcionaban en referencia a la política o en referencia a la religión, pero esta funciona explícitamente en referencia a las inversiones de capital, al crecimiento de las empresas,
a la explotación de los obreros, etc. Entonces, pues sí, hay que hacer la crítica de la economía política, ¿no? Para conocer bien cómo funciona esta sociedad. Ese es el subtítulo del Capital de Marx. El Capital, crítica de la economía política. Pero la sociedad burguesa, aunque se basa muy fuertemente en la economía y es, vamos a decir, una sociedad economicista, ¿no? Que todo lo reduce a dinero, el tiempo es dinero y por ahí. Sin embargo, es irreductible economía, ¿no? Hay dimensiones sociales, políticas, culturales, religiosas que rebasan la economía. ¿Cómo investigarlas? ¿Cómo entenderlas? ¿Cómo criticarlas si no nos parece que estén bien? Entonces, Bolívar Echeverría encuentra una manera de hacerlo. En el Capital de Marx encuentra que toda la sociedad burguesa, no solo su economía, está basada en la mercancía. Ese es el capítulo primero del Capital, la mercancía. A diferencia del resto de sociedades humanas, en donde la mercancía las disolvía, era un ingrediente, un factor disolvente de las comunidades primitivas, de las comunidades sociales, del propio feudalismo, etc. La mercancía en la sociedad burguesa cumple una función estructurante. El capitalismo se construye y crece a propósito del intercambio de mercancías. Entonces es una gran diferencia entre las sociedades precapitalistas y la sociedad burguesa. El carácter estructurante que tiene aquí la mercancía. Y Marx plantea en el capítulo primero del Capital que la mercancía la podemos entender a partir de, fundamentalmente, de dos ingredientes que muestra, que presenta: el valor y el valor de uso, y que se contradicen estos dos ingredientes. ¿Cuánto vale una mercancía? ¿Y para qué sirve? Son dos cosas muy distintas. El valor de uso, para qué es útil, y cuánto vale, se oponen. A veces coinciden, porque si tienes dinero, compras la mercancía y accedes al valor de uso y consumes y satisfaces necesidades. Pero ¿qué tal si no tienes dinero? Entonces se dan casos en donde hay un restaurante lleno de comida, pero afuera alguien se está muriendo de hambre. Entonces la contradicción entre valor y valor de uso que expone Marx en el capítulo primero del Capital es una contradicción brutal, flagrante, una contradicción que llega hasta la muerte, pues. A veces es una contradicción que se vive suavemente, pero otras veces la cosa es insalvable. Y este factor, esta contradicción valor-valor de uso, determina cómo funciona la economía capitalista, pero también cómo funciona toda la vida de esta sociedad. Todos sus comportamientos, no solo económicos, también emocionales, sexuales, psicológicos, culturales, ideológicos, religiosos, políticos, cualquier comportamiento en la sociedad burguesa es contradictorio. Y su clave la tenemos en la contradicción valor-valor de uso presente en la mercancía. En griego, comportamiento se dice ethos, ¿no? De ahí viene la palabra ética, ¿no? El ethos. Y en plural es ete. Los ete, los comportamientos. Y entonces Bolívar Echeverría construyó una teoría del cuádruple ethos de la modernidad capitalista. Es decir, que la modernidad capitalista presenta 4 formas de comportamiento fundamentales, a partir de la cual puede ser entendida. Todos estos comportamientos,
están basados en la contradicción valor-valor de uso, que está en la mercancía, pero que determina la psicología de las personas, o la cultura, o las formas religiosas, o la política. Bueno, es una clave muy interesante. ¿Qué tal que fuera cierto, verdad? Ya tendríamos muchas cosas resueltas o buen camino avanzado. Bueno, parece que sí es cierto, pero es cosa de estudiar, de leer y comprobarlo. Total, Bolívar Echeverría hace esta propuesta. Hay un cuádruple ethos, cuádruple comportamiento de la modernidad capitalista, y cualquier comportamiento, cualquier autor, cualquier libro, cualquier forma en que se comporta un político, etcétera, todo eso puede ser entendido a partir de las combinaciones de estos 4 ET, de estos 4 comportamientos. Son 4 formas modelares, pero en la práctica las gentes combinan una u otra de estas maneras de comportamiento para establecer su modo singular o personal de despliegue. Bueno, entonces decía yo que a propósito de la crítica que le hace Bolívar Echeverría a Georg Lukács, su maestro, es que tenemos el origen de este planteamiento tan importante de Bolívar Echeverría acerca del cuádruple ethos de la modernidad capitalista. ¿Cómo es eso? Vean ustedes, en Historia y Conciencia de Clase tenemos un ensayo muy importante, central, el ensayo más importante del libro de Lukács, se llama La cosificación y la conciencia del proletariado. ¿De qué trata esto? Bueno, la cosificación es un fenómeno que tiene que ver con la mercancía que acabamos de hablar. Se trata de la cosificación de las relaciones sociales y de la cosificación de la conciencia de las personas. Muchas veces tenemos enfrente personas, mujeres o hombres, que tienen un pensamiento cosificado. Vamos a decir, todo lo metalizan, para ellos todo es dinero y lo demás o no existe o es muy secundario. Sentimientos, recuerdos, etcétera, todo eso es secundario y lo importante es la lana. Entonces, pues la lana es dinero, es cosa. Mientras que las personas nos llevamos de acuerdo a relaciones sociales, de reconocimiento, de reciprocidad. ¿Qué necesitas? Me pongo en tu lugar, ¿verdad? También la reciprocidad negativa, ¿no? El odio y demás, pues forma parte de eso. Son relaciones sociales. Entonces, en la sociedad burguesa, precisamente porque está regida por intercambios mercantil-dinerarios, ocurre una cosificación de las relaciones entre las personas. De esto trata precisamente el parágrafo 4 del capítulo 1 del Capital. Se titula El fetichismo de la mercancía. Aunque la mercancía es una cosa tan trivial y contable, tocable y medible, hay los cuentachiles, ¿no? Aunque es así, sin embargo, se desarrolla toda una especie de religión alrededor de la mercancía y del dinero. Funcionan como fetiches, como factores de magia, ¿no? Como si tuvieran poderes mágicos, como si el dinero tuviera poderes mágicos, como si incluso las mercancías tuvieran poderes mágicos. Entonces se presenta un fenómeno psicosocial de fetichismo de las mercancías, sin el cual no puede funcionar la sociedad burguesa. Funciona mediante economía, pero también mediante pensamiento cosificado, fetichizado.
Bueno, entonces Lukács lee El Capital y se percata de este fetichismo de la mercancía y del fenómeno correspondiente, el fenómeno de cosificación de las relaciones sociales y de la conciencia de los agentes históricos, de las personas que vivimos en el capitalismo. Y entonces por eso le pone el título a su ensayo principal, la cosificación. No dice cosificación de la conciencia y cosificación de las relaciones sociales, pero es de lo que está refiriéndose. Esto que proviene de la mercancía y que nimba a la conciencia de todas las personas que vivimos bajo la sociedad burguesa. La cosificación del pensamiento y de las relaciones humanas. Pero frente a esto, hay una clase que sufre las cadenas de la explotación y que intenta liberarse de cadenas reales, pero para hacerlo, pues tiene que liberar su pensamiento. ¿Ah? Entonces, tiene que haber un proceso de destrucción de la cosificación del pensamiento en vista de construir un pensamiento emancipador, revolucionario, ¿no? Esto es lo que está mostrando el título de Lukács. La cosificación, por un lado, es como estamos pensando todos comúnmente, sometidos a la acumulación de capital. Pero para construir una alternativa revolucionaria, tiene que desarrollarse una conciencia de clase proletaria específica que combata la cosificación del pensamiento, ¿no? Imagínate que en una huelga los obreros, en lugar de ser solidarios uno con otro, es decir, de reconocerse como personas humanas y apoyándose solidariamente unos con otros, pues nada más piensan, no, pues la lana, y si nos pagan, y si no, se acaba la huelga. Los derrotan inmediatamente. Si pueden resistir, es contra el poder del dinero, allá afuera, pero también contra el poder del dinero en sus cabezas, ¿no? Es porque se reconocen humanamente que luchan juntos. Entonces es de este problema tan importante, es del que está tratando el ensayo de Georg Lukács, la cosificación y la conciencia del proletariado, y no solo a este nivel inmediato de las huelgas, de la cotidianidad, sino cómo es que toda la sociedad burguesa se encuentra estructurada según esta contradicción. Cómo el Estado se encuentra construido de esta manera, cómo el derecho se encuentra construido de este modo, cómo las distintas formas de cultura y de filosofía están cruzadas por esta contradicción entre la cosificación del pensamiento y el surgimiento, los esfuerzos de un pensamiento revolucionario que antes de pararse sobre sus propios pies y reconocerse, va construyendo distintas filosofías, como la de Kant o la de Hegel, que terminan por servir a la burguesía, pero que primero fueron destruyendo la cosificación del pensamiento a nivel cotidiano y pudieron establecer ciertas formas de pensamiento crítico, aunque en algún momento otra vez quedaron sometidas. Bueno, de esto habla Georg Lukács, percatándose de que la cosificación del pensamiento y de las relaciones sociales dependen de la mercancía, y la mercancía está constituida por valor de uso, por esta contradicción. Sin embargo, Bolívar Echeverría se da cuenta, en realidad, después de mucho tiempo de haber leído y releído a Lukács, al cual lo había aceptado tal cual, dice, no, pero es que aquí hay un problema. Lukács está hablando de la cosificación, de la cual deriva de la mercancía, y sabe que la mercancía está constituida por la contradicción valor de uso, así lo expone siguiendo El Capital de Marx en su obra Historia y Conciencia de Clase, pero de pronto
habla del asunto de la cosificación como si solo derivara del valor, del capital y del valor y del dinero, no del valor de uso, no de la contradicción entre el valor de uso, entre las necesidades humanas y el dinero que se opone. Aquí esto hace que, por ejemplo, Lukács piense en el capitalismo de una manera plana, como que solamente hay un comportamiento, un ethos propio de la modernidad capitalista, el ethos burgués, vamos a decirlo. Un ethos que se guía por el dinero, por el valor, un poco como ejemplificamos hace un momento. Y Bolívar Echeverría dice, no, pero es que las gentes viven esta contradicción en sus vidas, con sus esposas, con sus esposos, con el profesor, con el policía, la viven no de una sola manera. Tienen varias contestaciones de cómo vivir esto que pesa en sus vidas. Unas personas contestan ante la presencia dominante del dinero diciendo, bueno, sí, ¿no? De manera optimista y realista. Bueno, en realidad si trabajo y consigo lana, puedo satisfacer todas las necesidades mías y de mi familia. Establecen una ecuación entre valor y valor de uso. No ven la contradicción, sino que optimistamente dicen, son iguales, es cosa nada más de que yo me esfuerce y ya estamos del otro lado. Este es un comportamiento realista, ¿no? Porque así son las condiciones reales. O sea, no estés con utopías, no estés con esperanzas vanas, sino compórtate como es y vas a ver que triunfas. Y bueno, algunos lo logran, poquitos. Entonces, pero este es un comportamiento propio de la sociedad burguesa, el comportamiento realista. Así está asumiendo la contradicción una persona. No reconoce la contradicción y la transforma en una ecuación. Valor igual a valor de uso. Hay otras personas que dicen, no, a mí lo que me interesa es el valor de uso, la naturaleza, la belleza, el amor, todas las cuestiones útiles o lujosas que satisfacen las necesidades y los deseos humanos. Este es un comportamiento romántico y que se opone al valor. Pero estas personas románticas dicen que pueden sacar adelante estos buenos deseos dentro de la sociedad burguesa, pero si la sociedad burguesa no solamente cumple deseos que pagues, solamente se mueve por dinero, y tú con tus muy buenas ideas ligadas a las necesidades de las personas, a sus deseos, a sus anhelos, estás del lado del valor de uso, pero pretendes que es dentro de la sociedad burguesa que eso puede salir adelante. Todas las telenovelas, las novelas rosas, se mueven así. Son de muy buenos sentimientos, pero van a tener que ver con patrones, con capataces, con policías que van a ayudar a los patrones y a los capataces para explotar gente. Entonces, pues viven una contradicción, pero también hacen como que la contradicción no existe, pero del lado opuesto al comportamiento previo. El comportamiento previo hacía la ecuación valor igual a valor de uso, mientras que el comportamiento romántico hace la ecuación partiendo del valor de uso como bandera, pero igualándolo a la situación prevaleciente. Bueno, pues eso va a encontrar tragedia, ¿verdad? Bueno, hay otro comportamiento, el comportamiento clasicista o neoclásico, que registra la contradicción. Hay una contradicción flagrante entre valor y valor de uso, entre necesidades y la explotación de las gentes y el dominio del dinero. Pero, ¿qué le hacemos? No se puede hacer otra cosa. Estamos sometidos bajo esa contradicción. Entonces, pues la postura es depresiva.
¿Ah? Ni modo, ¿no? Ahí está la contradicción. Y bueno, pues recuerdo la época griega, recuerdo a la cultura egipcia, tal, pero pues esos son cosas que en este mundo no pueden ser. No son románticos, sino tienen esta postura depresiva, triste, conformista, digamos, aunque sí reconocen la contradicción y a veces la critican, pero dicen, pero finalmente no se puede hacer nada. Yo de joven también era revolucionario como tú, pero pues ya la vida me enseña que, ¿viste? Esta es una posición neoclásica o clasicista, que reconoce la contradicción, pero dice, no se puede hacer nada. Hay otro cuarto comportamiento. Recuerden que estamos la teoría es del cuádruple ethos de la modernidad capitalista, y vamos registrando 3 comportamientos, y ahora viene el cuarto, que es el comportamiento barroco, el ethos barroco. Aquí se reconoce la contradicción valor de uso. Los usos de la vida contra el valor del capital, contra el valor del dinero. Son heterogéneos y se contraponen. Pero no se tiene una actitud derrotista. Se dice, pero puede triunfar el valor de uso. Pueden triunfar los seres humanos, los usos y costumbres, los deseos, la solidaridad, el amor puede triunfar. Pero ¿cómo? Si ya nos está enseñando el ethos clasicista que el dominio del capital es brutal, del capital y su Estado, para completar la idea. Sí, pero sí, en términos prácticos sí, pero a nivel simbólico puede triunfar el valor de uso. No nos pueden quitar la palabra. Vamos a decir, hay algún poema por ahí, me queda la palabra. Nos queda la palabra. Podemos todavía protestar, criticar, relacionarnos, quedar de acuerdo, etc. Este es un comportamiento de tipo barroco, diría Bolívar Echeverría, es el ethos barroco. Frente a Lukács, que está observando la cosificación, el dominio del valor sobre el valor de uso, pero que está entendiendo que solamente resulta de aquí un solo comportamiento, el comportamiento burgués realista, el que dice valor es igual a valor de uso. El primer comportamiento, pero no observa los otros 4 comportamientos posibles, ni menos todas las posibles combinaciones de estos 4, 60 u 80 combinaciones que son posibles. Y eso da una gran riqueza al momento de investigar cualquier tema de cultura, de arte, de política, de dimensiones psicológicas, etcétera, a nivel de la sociedad. Así que es un gran aporte a la investigación social. Vamos a decir, si la escuela de Frankfurt hubiera podido hacer esto, pues sería uno de sus grandes aportes. Bueno, no lo hizo un frankfurtiano, lo hizo Bolívar Echeverría, quien hizo esta teoría. Y es aquí, en la crítica de Bolívar Echeverría a Georg Lukács, en donde se muestra la fuente de la teoría de Bolívar Echeverría sobre el cuádruple ethos de la modernidad capitalista. Bueno, ahora bien, la crítica de Bolívar Echeverría a Lukács, de que no reconoce todos los comportamientos burgueses posibles, sino solo uno, el que se expresa en la ecuación valor de uso, sin reconocer la contradicción. Esta crítica también le corresponde a la escuela de Frankfurt, se extiende a la escuela de Frankfurt. Han reconocido un solo comportamiento burgués dominante, el realista. Lean ustedes
la dialéctica de la Ilustración de Horkheimer y Adorno, y van a ver cómo aparece el concepto de cosificación como un tema central para entender críticamente a toda la cultura burguesa, la industria cultural, para entender cómo critica a Kant, Adorno, cómo critica Adorno, Teodoro Adorno, a la obra del Marqués de Sade acerca de Juliette y de Justine, etc. Los distintos ensayos de la dialéctica de la Ilustración tienen que ver con el reconocimiento de la cosificación de las relaciones sociales y del pensamiento, pero de acuerdo a un solo tipo de comportamiento, al ethos realista. Bueno, entonces ya estamos en el tema, ¿no? En efecto, tanto Lukács como los integrantes de la Escuela de Frankfurt que lo siguen al tomar al fenómeno de la cosificación como principio crítico contra la Ilustración y la cultura burguesa en general, no pueden concebir sino una forma de comportamiento moderno capitalista, el ethos realista, en el que parece hacerse patente solamente la vigencia del valor, siendo ciegos a los tres ete o comportamientos restantes y a sus múltiples combinaciones con el realista, combinaciones que no son sino producto de las posibilidades de la contradicción entre el valor y el valor de uso constitutiva de la forma mercancía, y que Lukács soslayara lo mismo que la Escuela de Frankfurt por su desconocimiento profundo de la obra Capital de Marx. Un poco con esto estoy resumiendo lo que les he platicado, ¿verdad? De suerte que la imagen de la modernidad y de la cultura burguesa que nos ofrecen tanto Lukács como la Escuela de Frankfurt es esquemática y en ocasiones falta de profundidad, de suerte que múltiples de las estrategias de dicha cultura les pasan desapercibidas y por ende las formas de criticarlas y superarlas. Y digo esto, no obstante, que ofrecen grandísimos aportes, nada dogmáticos, sino de un pensamiento crítico muy fino, los que han hecho la Escuela de Frankfurt y también Lukács. Bueno, a propósito del límite del pensamiento de Lukács, perfectamente señalado por Bolívar Echeverría y que vale para la Escuela de Frankfurt, consistente este límite en pensar a la mercancía que es contradicción de valor de uso, reduciéndola a un ente que fuera constituido por mero valor, vale la pena profundizar en el gran aporte filosófico de Georg Lukács y en lo mucho que influyó a Bolívar Echeverría, en vez de solo retener que éste lo criticó en un punto decisivo. Aprovechando esta doble tarea para hacer el homenaje a los 100 años de publicación de su gran obra Historia y conciencia de clase de Lukács, publicada en 1923. Comencemos criticando la afirmación poco meditada de la alumna de Lukács, Agnes Heller, en 2017, cuando dijo que en 100 años se recordaría como grandes filósofos a Wittgenstein, a Heidegger y a Foucault, pero nadie recordaría a Lukács como filósofo importante, dijo su antigua alumna Agnes Heller, mientras que ella querrá recuperar la filosofía de Lukács como expresión de su tiempo, no como un filósofo importante, sino, bueno, pero expresó su tiempo. Sin embargo, Agnes Heller no aclara qué entiende por la esencia del tiempo de Lukács. Misma esencia que sería la que se estaría expresando en el pensamiento de aquel, tema en el que versaremos brevemente más abajo. En todo caso, el juicio de Agnes Heller en 2017 respecto de Lukács, a 26 años de la caída de la URSS, contrasta flagrantemente
con el juicio de Lucien Goldman en su Lukács y Heidegger de 1973, publicado casi 20 años antes de dicha caída, y en el que señala la preeminencia de Lukács como filósofo por sobre de Heidegger, no solo por haber superado aquel Lukács el horizonte de pensamiento burgués, al que de todas maneras sigue prisionero Heidegger, y superó al pensamiento burgués al haber retomado a Marx, mientras Heidegger quedó detrás de dicho horizonte. No solo por eso, sino por la propia originalidad de Lukács al plantear problemas filosóficos decisivos, tanto de la estética como de la filosofía de la existencia, llamada luego existencialismo, presentes en su libro de 1911, El alma y las formas, y en su teoría de la novela de 1916-1920, que solo muchos años después Heidegger retomaría para versar sobre estos temas en Ser y Tiempo de 1927. Aunque lo retomó Heidegger, aunque sin mencionar a Lukács. Sin embargo, en lo que sigue, indagaré en la obra de Lukács una vez que ya ha abrazado al pensamiento de Marx. Y en primer lugar, haciendo referencia a Historia y Conciencia de Clase, que por ahí nos introdujimos al tema, ¿verdad? Libro en el que recupera de Marx el concepto de cosificación de la conciencia como expresión del fetichismo de la mercancía, un fenómeno psicosocial surgido al interior de la estructura de toda la cultura y la política de dicha sociedad, como lo patentiza Lukács en su ensayo principal, La cosificación y la conciencia del proletariado. De tal manera que Lukács ha reencontrado, luego de haberse extraviado en el proceso de recepción de la obra de Marx, ha reencontrado, el nodo a partir del cual la crítica de la economía política puede ser desarrollada como crítica global de la sociedad. Y es este concepto de cosificación lo que hereda Lukács a la Escuela de Frankfurt y según el cual ésta desarrolló su crítica de la cultura. Bueno, ya hablamos un poquito brevemente de Historia y Conciencia de Clase. Ahora vamos a hablar de El joven Hegel, de 1948, también un libro muy importante de Lukács, en el que reflexiona la relación de la crítica de Marx a Ricardo y Adam Smith, los economistas clásicos burgueses. Esto es, aquí Lukács reflexiona la relación de la crítica de la economía política en general con la crítica a Hegel a nivel filosófico, de tal manera que nos enfocamos en cuestiones decisivas de la filosofía contemporánea. La crítica de Marx a Hegel y lo que va implícito, la superación crítica del horizonte burgués de pensamiento representado por Hegel por cuenta del materialismo histórico de Marx, que estaría generando un nuevo horizonte de pensamiento que rebase el horizonte burgués. Una nueva racionalidad científico-filosófica, como la denominara Jindřich Zeleny en su libro La estructura lógica de El Capital de Marx de 1966, o también La lógica científica de Marx y el Capital, como rezara el título de esta obra en la edición alemana de 1968. Die Wissenschaftslogik bei Marx und das Kapital, así decía. Entonces la tradujimos como la lógica científica de Marx y el Capital. Bueno, ahora cabe mencionar El asalto a la razón, una obra decisiva de Lukács, escrita entre 1945 y 1952, que expone la historia de la filosofía a partir de Hegel y Schelling,
resaltando las dos vías seguidas por la misma. La filosofía después de Hegel y de Schelling siguió dos vías de desarrollo. La de su degradación irracionalista, la gran filosofía de Hegel siguió una vía de degradación irracionalista, una de sus vías de desarrollo, que estaba apoyada en el segundo Schelling, seguido por Kierkegaard hasta llegar a Heidegger y el nazismo. Sobre todo de esto trata el asalto a la razón de Georg Lukács. Mientras que también el desarrollo de la filosofía siguió otra vía después de Hegel, la de la superación racional del pensamiento de Hegel como máximo representante del horizonte burgués de pensamiento. Esta fue la vía que siguió Marx. Bueno, aquí vamos a hacer un paréntesis, porque el doctor Enrique Dussel retoma fundamentalmente al segundo Schelling para la construcción de su sui generis marxismo. Por eso puede entenderse que Bolívar Echeverría, siguiendo a Lukács, rechazara toda relación. Generalmente no gustaba de participar en alguna mesa redonda, etcétera, con el doctor Enrique Dussel, aunque reconocía su trabajo. Pues se debe a esta diferencia filosófica de origen en lo que respecta a la relación Marx-Hegel, a la superación racional del pensamiento hegeliano o a la interpretación con base en el segundo Schelling creacionista, pues caro a filósofos cristianos, como para pensar de esa manera o intentar pensar de esa manera al marxismo. Pues son temas filosóficos importantes que son importantes en nuestro tiempo. Acaba de fallecer el doctor Enrique Dussel y Bolívar Echeverría en 2010. Así que son temas para nosotros, son temas para entender sus pensamientos y contrastarlos. Libro, el del asalto a la razón, que como vemos tematiza demostrando en lo particular, filósofo por filósofo, Nietzsche, Kierkegaard, Simmel, Heidegger, etc., Dilthey. El asalto a la razón tematiza demostrando en lo particular lo que el joven Hegel señalara en cuanto a lo esencial, la superación del horizonte de la racionalidad burguesa por la crítica histórico-materialista de esta enarbolada por Marx. Cabe señalar un límite general de la reflexión histórico-filosófica de Lukács, y es que se encuentra prisionero de la teoría del imperialismo de Lenin a la hora de pensar la historia y el pensamiento de la burguesía de 1870 a 1930, lo que redunda en que tenga una visión lineal de progresiva decadencia del pensamiento burgués. Como emergió el imperialismo, dice Lenin, última fase del capitalismo, pues ya todo está en decadencia, piensa él, tanto en términos económicos como en términos filosóficos. Y entonces esto no le permite a Lukács recuperar dimensiones críticas de Nietzsche y de Heidegger, así como de otros autores esquemáticamente reducidos a su sola dimensión decadente, que sí está presente en ellos, pero no se reducen a la misma. Como tampoco pudo fácilmente retomar de manera inicial Lukács a Jean-Paul Sartre o a Merleau-Ponty.
tuvo que hacer una obra específica para tratar de hacerles un guiño a Sartre y a Merleau-Ponty, cuando que en El asalto a la razón los señala como filósofos decadentes y racionalistas. De los 30 a los 70 del siglo XX, Lukács se dedicó posteriormente a la construcción de una estética realista de las obras de arte, en especial literarias, pero que ofrece señalamientos decisivos para pensar el valor de uso en tanto objeto material útil, sensible, y entonces para pensar toda la realidad sensible de una época, un poco a la manera en que el concepto de ethos de Bolívar Echeverría lo hace. No solo el ethos, el comportamiento, se refiere a un tema de conductual, psicológico, cotidiano, sino a todos los comportamientos que a nivel estético, filosófico, político, etcétera, puedan darse en la sociedad. Una idea total de esta naturaleza está presente ya en el Lukács, en sus teorías de la estética y de las obras de arte. Desde el arte hasta la vida cotidiana, pues, ¿no? Hay comportamientos similares. Mientras que Lukács dedicaría los años finales de su vida a la elaboración de una ontología del ser social, que quedó inconclusa y fue publicada en 1971, en la que recupera sus intuiciones filosóficas existencialistas originales de sus años anteriores a su conversión al marxismo, para inscribirlas en una reflexión histórico-materialista que ofrezca una alternativa a la filosofía existencialista, a lo Heidegger en Ser y Tiempo. De tal manera que Lukács se nos muestra, una vez viendo el conjunto de su obra, aunque sea brevemente, de tal manera que Lukács se nos muestra como un filósofo en combate contra la avalancha de la ideología burguesa y de la decadencia cultural del capitalismo, agudizadas estas con la emergencia del fascismo y de la Segunda Guerra Mundial, de la que saldría triunfante Estados Unidos para retomar las riendas del mundo en sustitución de Inglaterra. Mientras que Agnes Heller está valorando a este gran luchador filosófico que fuera Lukács, su maestro, desde el punto de vista de tal decadencia cultural y prisionera en ella. Esto es, valora a Lukács como si dicha decadencia cultural de la burguesía no existiera, de suerte que exagera el valor de Heidegger y Wittgenstein, y peor aún, exagera el valor del neoestalinista Foucault, que saquea a Marx y a la escuela de Frankfurt, lo mismo que a Nietzsche y a Heidegger, para hacer que sobre todos ellos prevalezca el punto de vista escéptico nihilista propio de David Hume, mientras se ofrece pretencioso de renovar la epistemología racionalista francesa de Gaston Bachelard. Pero Agnes Heller no solo exagera el valor de estos filósofos, sino que al mismo tiempo desprecia al pensamiento de Georg Lukács, como vimos cuál fue su valoración. Ya que después de la caída de la URSS, Agnes Heller perdió el norte del discurso crítico comunista. Vamos a decir, la URSS, cae la URSS, cayó el socialismo. ¿Qué pasó? Esta ecuación no se sostiene. URSS igual socialismo es una ecuación falaz. Hay que ver qué había realmente en la URSS, cuál es el modo de producción de la URSS. ¿Se explotaba a los obreros, sí o no? Sí, eso es capitalismo. Claro, pero distinto al occidental, sí es capitalismo de Estado. Hay un Estado que gestiona la explotación de los obreros. Eso se llama capitalismo, no es socialismo, pero pasó por ser socialista. Muy conveniente,
muy conveniente para la burguesía mundial, porque entonces puede decir, mira, eso es el socialismo, es totalitarismo. ¿No? Bueno, pues Agnes Heller se creyó esa cantaleta, ¿no? Entonces, pues perdió el norte del discurso crítico comunista. La ecuación URSS igual socialismo se completa con otra más brutal, que es Stalin igual Marx. Oye, no, o sea, no, eso no. Y los nuevos filósofos a fines de los 70 y principios de los 80 llevaron al absurdo la ecuación, diciendo Marx igual Gulag. El Gulag son los campos de concentración rusos. Entonces, eso como norte del pensamiento, pues acaba con el pensamiento crítico. ¿Ah? Es ya imposible hacer cualquier crítica al capitalismo, porque haz una crítica, ¿sabes a dónde vas a llegar en tu crítica? Al totalitarismo. ¿Quieres seguir haciendo la crítica? No, mejor no. ¿Cuál es el comportamiento que debes seguir? El realista. Muy bien, ¿estás entendiendo? O el clasicista, o sea, que reconoces la contradicción, pero te sometes, etc. ¿Sí? Los 4 posibles comportamientos son los que se te van a recomendar una vez que se acabó la posibilidad de un pensamiento crítico, revolucionario, auténtico. Esto es lo que significa que Agnes Heller, después de la caída de la URSS, pues quedó prisionera de la narrativa de los nuevos filósofos, de Foucault y de la ideología burguesa en su conjunto. Por ejemplo, la narrativa de Hannah Arendt, con su libro Los orígenes del totalitarismo, publicado en 1954. Agnes Heller perdió el norte del discurso crítico comunista. Bueno, en realidad, Georg Lukács es el pensador de la articulación decisiva de la historia de la filosofía burguesa. Y es precisa la relación Marx-Hegel. Y es precisamente en referencia a esta penetración de su pensamiento que lo recupera críticamente Jean-Paul Sartre en su Cuestiones de método de 1956, en vista de establecer a Marx como el horizonte teórico de nuestro tiempo, dice Sartre, de alguna manera recuperando la idea del propio Lukács. Establecer a Marx como el horizonte teórico de nuestro tiempo, toda vez que se encuentra en decadencia el horizonte teórico de la burguesía, en el que, sin embargo, se ha visto involucrado el stalinismo, suscitándose el fenómeno que Sartre califica de marxismo detenido o dogmatizado, y en el que ve que el propio Lukács cayera, sin dejar de reconocer que es quien ha pensado a fondo la relación Hegel-Marx o la relación de la racionalidad burguesa frente a la nueva racionalidad proletario-comunista, o como la caracterizara Jindřich Zeleny, ontopraxiológica. Por eso es que Lukács influyó no solamente a la Escuela de Frankfurt y a la misma Agnes Heller y a esos otros alumnos suyos de la Escuela de Budapest, que fueran Georgi Marcus e István Mészáros, sino también a Lucien Goldman y Leo Koffler, a Arnold Hauser y a Karel Kosik, a Roman Rozdolsky y a Jindřich Zeleny, sin olvidar a Bolívar Echeverría de manera decisiva. Bueno, creo que aquí antes de seguir, ya que estamos por terminar, vale la pena, como hicimos el señalamiento del doble destino que siguió el desarrollo de la filosofía contemporánea después de Hegel, el camino que sigue el irracionalismo por la vía del segundo Schelling y la vía que sigue la crítica racional a Hegel por cuenta de Marx, y cómo estas tradiciones
determinaron el pensamiento de Enrique Dussel por un lado y de Bolívar Echeverría por otro, bueno, vale la pena ilustrar un poco más. Lean ustedes, por ejemplo, este libro tan interesante del doctor Dussel que se llama El último Marx, y habla de los manuscritos de 1861-63, que estos manuscritos forman parte de la contribución a la crítica de la economía política. El Capital de Marx fue hecho sobre la base de una obra previa, ¿no? Un ensayo previo que es la contribución a la crítica de la economía política, del que se publicó solamente los 2 primeros capítulos, pero Marx dejó escrito el resto de la obra que quedó sin publicarse y que es de los manuscritos de los que está tratando ahí el doctor Dussel, los manuscritos de 1861 a 63 y de 63 a 66, que pues de alguna manera son los 3 tomos del Capital más la teoría crítica de la plusvalía. Bueno, y en ese contexto, el doctor Dussel hace una crítica muy importante a Lukács, diciendo que se basa para determinar al marxismo ortodoxo, que es otro de los ensayos importantes de Historia y Conciencia de Clase, se basa en el concepto de totalidad. El pensamiento burgués es analiticista, va por partes y no puede restablecer la visión de totalidad del conjunto de la sociedad. Por ejemplo, así sería. Mientras que el punto de vista del proletariado, como se encuentra explotado, sometido y quiere subvertir a la sociedad burguesa, quitarse las cadenas de encima, su punto de vista, para poder subvertirla, tiene que observarla en su totalidad. Entonces, desde el punto de vista del proletariado, puede reconstruirse la totalidad del funcionamiento de la sociedad burguesa. Lukács encuentra que esta perspectiva clasista proletaria se presenta en el Capital de Marx desarrollada de manera científica, especialmente en el tomo 2 del Capital, en donde Marx presenta unos esquemas de reproducción de la totalidad de la sociedad burguesa, los esquemas de reproducción de capital. Vamos a decir, la sociedad comienza produciendo en la mañana, y va por partes, y ya que produce, pues unos comen y otros trabajan, y otros, ¿no? Se distribuyen las mercancías, son partes de un proceso, hasta que ese proceso da vuelta, y ya que todos produjeron, circularon las mercancías, se distribuyó la riqueza, otra vez se consumimos los alimentos, los vestidos, otra vez se puede invertir al otro día para volver a comenzar, se reproduce la sociedad. Este proceso es una totalidad, se cierra, va por partes hasta que se sintetiza la sociedad y otra vez se reproduce y se reproduce cotidianamente. Para tener una visión de totalidad sobre la sociedad burguesa, hay que poder plantear conceptualmente cómo es que se reproduce y se desarrolla, su ley del desarrollo, que es la reproducción de la sociedad en el curso de la historia. Bueno, eso es justamente lo que entrega Marx, en primer lugar, como proceso de acumulación de capital, de reproducción ampliada del capital en el tomo 2 del Capital. La visión de la totalidad de la sociedad burguesa reproduciéndose. A esto no ha llegado el pensamiento burgués, de la economía burguesa, a tener una visión clara de la reproducción en su conjunto. Pero todavía más, no tiene una visión clara del desarrollo histórico del capitalismo, de la reproducción ampliada de capital en el curso del tiempo y con alteraciones cualitativas de ciclo en ciclo. Eso es lo que redunda en crisis económicas cíclicas. Entonces, Marx
tiene una teoría de las crisis económicas del capitalismo como crisis cíclicas, que no ocurren como un error o, ¡ay, nos tropezamos! Crisis, pero bueno, pero ya próximamente ya no va a haber crisis, que es lo que nos dicen continuamente, ¿no? Más dicen, no, estas crisis son cíclicas y corresponden a una ley del desarrollo. Así se desarrolla el capitalismo, mediante crisis. Las crisis son crisis capitalistas, pero en primer lugar, el capital se las cobra a las personas. Son crisis contra la gente. Crisis ambiental, crisis económica, crisis de salud contra la gente. Y yo gano. ¿Estás enfermito? Tenemos medicinas, tenemos vacunas, nos hacemos ricos con todo con la enfermedad de las personas. ¿Tienes hambre? Te vendemos comida, también nos hacemos ricos con tu hambre, ¿no? Entonces, esta es la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia a caer, que expone Marx en la sección tercera del tomo 3 del Capital, que es la ley del desarrollo capitalista y también la ley de las crisis del capitalismo. Bueno, pues esta posibilidad de construir una ley científica del desarrollo histórico capitalista, diría Lukács, depende de la visión de totalidad que tiene el proletariado y que Marx ha desarrollado esta visión, esta intuición. La ha desarrollado en términos científico-críticos rigurosos, hasta la expresión matemática de la ley o de la reproducción de capital en el tomo 2. Bueno, este es como ilustraría Lukács el concepto de totalidad en Marx, pero es contra él que Enrique Dussel se lanza en este libro que está dedicado a una de las obras de la crítica de la economía política, ¿no? Él dice que este concepto de totalidad es, vamos a decir, es totalitario. Del concepto de totalidad derivaría el totalitarismo que luego se expresó en Stalin, vamos a decir, ¿no? Y que, pues, Lukács, como tiene este concepto de totalidad, por eso es que pues, criticó poco a Stalin y se plegó a Stalin. Y bueno, y luego tendríamos a Karel Kosik, ahí mismo, Enrique Dussel critica a autores que fueron influenciados por Lukács, como Karel Kosik y pues Sánchez Vázquez y en fin, no discute Sánchez Vázquez, pero para ilustrar cómo estas dos interpretaciones muy diferentes del pensamiento de Marx, ¿no? Y que están derivando de la posición de Lukács en Historia y Conciencia de Clase, frente a la cual se posicionó, por ejemplo, Bolívar Echeverría o, por ejemplo, Enrique Dussel. En definitiva, Georg Lukács será recordado en 100 años y más como el gran filósofo de los ensayos o intentos de ruptura de la cosificación redoblada a nivel mundial, redoblada por el recambio, se redobló la cosificación porque ocurrió el recambio de la hegemonía internacional de Gran Bretaña por la hegemonía efectivamente mundial de Estados Unidos, recambio que se llevó a cabo sobre la base de la destrucción de Europa y en particular de Alemania a tal fin. Y todo ello, todos estos ensayos de Lukács por romper la cosificación redoblada a nivel mundial, los llevó a cabo en el curso del desarrollo histórico capitalista continuo de la subsunción real del proceso de trabajo bajo el capital, es decir, del proceso de explotación creciente de plusvalor relativo a la clase obrera. Mientras este proceso ocurría de manera continua, ocurrió el cambio de hegemonía. Mientras que este desarrollo económico continuo generaba una paradójica cualidad discontinua
desde el momento en que arraigaba en una base geográfica, al mismo tiempo que ajena, englobante respecto de la base geográfica previa, propia del desarrollo histórico capitalista. En efecto, la hegemonía capitalista de Gran Bretaña corresponde a la de una medida geopolítica de capital europeo continental, que a partir de 1848 entró en crisis, hasta que Estados Unidos pudo establecer una hegemonía capitalista efectivamente mundial, correspondiente con una medida geopolítica de capital mundial, en cuyo interior se desarrolló el capitalismo en regiones periféricas, utilizando incluso a las revoluciones sociales como instrumento para su desarrollo, caso de la Revolución de Octubre y de la Revolución China, etc. Complejo proceso histórico internacional cuya paradójica problematicidad generó un magno fenómeno de cosificación de las relaciones sociales y de la conciencia que no solo confundió a Lukács, por más intentos que éste hizo de comprenderlo, sino a los integrantes de la Escuela de Frankfurt y a la propia Agnes Heller, etc. Me refiero al fenómeno inherente a la constitución del capital social mundial, mismo que he denominado en mi libro El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, del 2004, como simulacro epocal. Aquí ocurrió una forma peculiar de espejismo cultural, un simulacro válido para toda una época, un simulacro epocal de que el capitalismo de Estado, URSS, se presente como socialismo a los ojos no solo de la burguesía, sino del propio proletariado y el campesinado que lo construyeron mediante una magna revolución social, confundiendo así izquierda con derecha y las tendencias de todo el desarrollo cultural y político del orbe. Pero si es posible la comprensión de tales eventos paradójicos del desarrollo histórico capitalista mundial, si podemos encontrar un hilo de Ariadna para en medio de ese laberinto histórico tener norte, guiarnos, no es sino, en primer lugar, por el gran aporte que Georg Lukács entregara con su recuperación del concepto de cosificación de relaciones sociales y de la conciencia social correspondiente, así como, en segundo lugar, de la demostración de la vigencia. Esto también lo entregó Lukács, pues. Nos entregó la demostración de la vigencia de este principio de cosificación al analizar el desarrollo histórico de la filosofía contemporánea en su punto de crisis superadora de sí misma, la crítica de Marx a Hegel. Mientras que Heidegger ha transfigurado enajenadamente este punto de crisis superadora de la filosofía contemporánea al desenfocar la crítica a Hegel, trasladándola y sustituyéndola por la crítica a la metafísica de Occidente, solapando en ella despreciativamente la crítica de Marx a Hegel, de suerte que por un rodeo Heidegger repone el horizonte burgués de racionalidad, cuando éste reniega de sí mismo como condición para poder pisotear a Marx. A ver, ¿qué tal que el pensamiento burgués empieza a renegar de sí mismo? ¿Qué significa eso? Bueno, pues tenemos un libro que se llama Los Maestros del Pensamiento, los maestros del pensar, de André Glucksmann, 1977. Y entonces critica a grandes filósofos, a Nietzsche, a Hegel, a Kant, a Marx. Son grandes narrativas. Y vamos a renegar de ellos, porque si renegamos del pensamiento burgués, podemos, a propósito de renegar del pensamiento burgués, podemos renegar también de Marx.
porque Marx era hegeliano, ¿no? Y bueno, entonces, la idea es esta, ¿no? Que Heidegger está escribiendo reponiendo la racionalidad burguesa mediante un rodeo. Repone el horizonte burgués de racionalidad cuando este horizonte reniega de sí mismo como condición para poder pisotear a Marx, tal y como lo hicieron ejemplarmente los nuevos filósofos de André Glucksmann a Benny Henry Levy, André Glucksmann con el libro que les acabo de mencionar, y como vienen repitiéndolo las más variadas corrientes filosóficas contemporáneas nucleadas por Foucault. Tales son las raíces sapienciales de la idea que en 2017 expusiera Agnes Heller respecto de Lukács, comparándolo de manera bizarra y grotesca con Wittgenstein, Heidegger y Foucault. Para terminar, no puedo sino aludir de pasada, pero para indicar la necesidad de reflexionar a fondo, la crítica que Bolívar Echeverría le dirigiera a Foucault y a Jean Baudrillard en la nota 4 de su ensayo La forma natural de la reproducción social. Crítica a Foucault y a Baudrillard, a la que le he dedicado recientemente un ensayo titulado Crisis estructural totalitaria de la modernidad capitalista, crítica a Michel Foucault y a Jean Baudrillard. Se va a publicar en un libro de homenaje a Bolívar Echeverría, que se encargó de editarlo en España Borja García Ferrer. El título del libro es Crítica y resistencia, legados de Bolívar Echeverría frente a la crisis civilizatoria, y se va a publicar ahora en 2023, ¿no? Bueno, ahí yo envié un ensayo que va a publicarse ahí que se llama Crisis estructural totalitaria de la modernidad capitalista, crítica a Michel Foucault y Jean Baudrillard. Ya vemos por qué es importante ahí Foucault, ¿no? Como la contradicción entre el valor y valor de uso, desarrollada filosóficamente. Y en el caso de la filosofía de Foucault, pues tiene modos de desconocer la forma natural de la reproducción social y reponer solamente la forma valor. No obstante, se presenta como un pensamiento de izquierda, cuando que está negando esta forma natural, las necesidades humanas fundamentales, entre ellos la sexualidad. Léase, por ejemplo, su historia de la sexualidad. Bueno, pues es una historia muy interesante, pero en donde las dimensiones naturales aparecen borradas. No hay naturalidad humana, solamente hay cultura. Solamente hay valores morales, valores culturales. Es una filosofía del puro valor que reniega de las dimensiones sensibles, materiales, metabólicas, orgánicas, de reciprocidad social. Entonces, por eso es tan importante esta crítica, ¿no? Bueno, para terminar, no puedo sino aludir de pasada, pero para indicar la necesidad de reflexionar a fondo, la crítica que Bolívar Echeverría le dirigiera a Foucault y a Jean Baudrillard. Crítica a la que le he dedicado recientemente un ensayo titulado Crisis estructural totalitaria de la modernidad capitalista, crítica a Foucault y a Jean Baudrillard, así como el ensayo que para presentar pues este libro, ya no sé dónde estás, quedó por allá. Muy bien, aquí está el libro. Sí, pues este libro lo presenté en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la FIL UACM 2023, en el mes de agosto. Y entonces ya les digo, pues para no estar presentando siempre lo mismo, presenté como tema
un ensayo que es el norte para determinar qué es de izquierda y qué es de derecha, o el concepto de forma natural en la crítica científica de Marx. Pues hasta ahí dejamos la plática, y todo lo que ustedes quieran preguntar o discutir, pues abierto. ¿Algún comentario o pregunta para Jorge? Adelante. Sí, adelante. ¿Cuál es la crítica que se hace en contra de Nietzsche? Perdón, otra vez, por favor. ¿Cuál es la crítica que se hace en contra de Nietzsche? O sea, la crítica que hace... ¿Lukács? Ajá, Lucas. Bueno, sí, la hace en su libro El asalto a la razón. Entonces, estaría planteando que el desarrollo de la filosofía después de Hegel, que es un filósofo racionalista, ¿no? Vamos a decir, todo lo real es racional, es el planteamiento de Hegel muy conocido, ¿no? Entonces, pues estaríamos indicando que todo puede ser conocido. Como hay racionalidad en cada cosa y en cada situación, hay racionalidad en la historia, hay racionalidad en las emociones de las personas, por más locas que se vean o nos veamos, allí eso se puede entender, estaría diciendo Hegel, ¿verdad? Es un gran proyecto racionalista, es el proyecto racionalista magno. Por eso, Lukács dice, esta es la forma de pensamiento de la burguesía llevada hasta sus últimas consecuencias. Frente al pensamiento teológico, frente a la metafísica, la filosofía especulativa de Hegel propone que todo es, no hay dimensiones como la fe que no sean racionales. También la fe puede ser entendida mediante la filosofía de la religión, puede ser entendida racionalmente. Esta es la idea, ¿no? Pero a esta idea se opuso Schelling, que había sido primero maestro, el primer Schelling había sido maestro de Hegel, y Hegel está criticando, entre otros, a Kant, a Fichte, a Schelling, a otros filósofos. Pero Schelling todavía está vivo después de que Hegel muere, y entonces tiene un segundo aire y es el segundo Schelling que le hará una crítica a Hegel. Es muy interesante que el joven Federico Engels asiste a las conferencias que está dictando Schelling en Berlín hacia 1840, 39-40, y entonces es uno de los primeros escritos de el joven hegeliano Engels, que se llama el anti-Schelling. Es un posicionamiento temprano, aunque Engels critica a Hegel por la izquierda, pero retoma mucho de Hegel, ve que esta crítica que le está haciendo Schelling a Hegel es por la derecha, ¿eh? No apunta hacia la revolución, sino apunta a la afirmación del Estado prusiano. Por eso es que el Estado prusiano estaba fomentando estas pláticas que estaba dando Schelling en Berlín. Bueno, entonces la idea de Lukács es que la filosofía después de Hegel se desarrolla en una de sus vertientes de modo irracional. Es decir, hay un asalto a la razón. Estos filósofos están asaltando a la razón. En lugar de hacer avanzar la razón, la utilizan para sacar adelante propuestas que no son racionales.
Esta es la idea general del título y depende de esta contraposición entre el segundo Schelling y Hegel. Y pues planteará que en un camino similar se encuentra la filosofía de Kierkegaard, que es contemporáneo también con Hegel, y de Schopenhauer, que dio clases ahí en la época en que el propio Hegel daba clases, y pues estaba muy enojado Schopenhauer porque Hegel pues tenía un auditorio inmenso de estudiantes que iban a escuchar al gran filósofo, y en cambio, aunque Hegel hablaba así hablaba medio mal, pero tenía un gran público por su brillante filosofía, ¿no? En cambio, Schopenhauer tenía tres gatos, ¿no? Que lo iban a ver, y eso lo estuvo apechugando mucho tiempo. Bueno, de esto hay descripciones interesantes en un libro de Walter Kaufmann que se llama Hegel, en donde presenta la filosofía de Hegel junto con anécdotas y la época, reconstruye la época. Se lo recomiendo mucho porque es de lectura muy amena y sencilla de temas difíciles, ¿no? Hay otros muchos libros sobre Hegel, especialmente el pensamiento de Hegel, de Ernst Bloch, no solo del joven Hegel que hoy comentamos, ¿no? Bueno, pues el de Walter Kaufmann tiene estas dos cualidades, ¿no? Que presenta la filosofía de Hegel y también anécdotas de su vida, y nos hace un retrato de cómo se gestó el ánimo en Schopenhauer como para hacer una crítica furibunda a la dialéctica hegeliana, también en un sentido irracional, y así va recorriendo Lukács con mucho detenimiento la filosofía del segundo Schelling, la filosofía de Schopenhauer, luego la filosofía de Nietzsche, luego la filosofía de Dilthey, la filosofía de Simmel, hasta llegar a Heidegger y ya una colita de los filósofos nazis expresos, ¿no? Entonces, Federico Nietzsche, él lo ubica pues en 1871, es que escribe sus intempestivas, sus meditaciones intempestivas, Federico Nietzsche, que son su primera obra publicada, ¿no? Y a la que va a pertenecer el origen de la tragedia, ¿no? Con esta oposición entre lo apolíneo y lo dionisiaco. Bueno, luego vendrán otras obras hasta que llegamos al Zaratustra y sus trabajos sobre Ecce Homo y demás, ¿no? O el crepúsculo de los dioses. Todas estas obras, estaría diciendo Lukács, son una crítica a la sociedad burguesa hecha por la derecha, desde la derecha, y contra el proletariado. Se han ido desarrollando filosofías irracionalistas que van a renegar de dimensiones racionales de la sociedad burguesa, entonces se presentan como críticas, pero al mismo tiempo rechazan a la crítica revolucionaria hecha a la sociedad burguesa y a la crítica racional, refugiándose en el sentimiento, refugiándose en grandes ideas fantásticas como las del superhombre, etc. Más o menos esta es la tónica, a la que se añaden el análisis detenido de la filosofía de Nietzsche, más la referencia al hecho de que los nazis se sirvieron de la filosofía de Nietzsche, capturaron la filosofía de Nietzsche por cuenta de la hermana de Nietzsche, que estaba casada con un pro-nazi, y que dijeron, oye, ¿y el partido no le interesará al partido la filosofía del superhombre? Bueno, hay pasajes muy importantes no solamente hay este evento
Vamos a decir que su hermana le vendió a los nazis la filosofía de Nietzsche y los nazis la tomaron a su servicio, ¿no? Para servirse de ella, aunque posiblemente Nietzsche no estaría de acuerdo con los nazis, ¿no? Además de esto, en la genealogía de la moral, en el parágrafo 13, Nietzsche tiene señalamientos muy importantes acerca de la bestia rubia, ¿no? Que son los grandes teutones de los bosques, los grandes vikingos que representan a la raza aria y que sería la representación de lo noble, ¿no? Frente a la maldad de la gente baja, ¿no? Y que pues cuando la oveja, dice Nietzsche, se queja de que el león la ataca y la devora, pues simplemente pues es una queja sensible, pero inútil, porque así es la naturaleza. La naturaleza del león y la naturaleza de la bestia rubia, de la raza aria, para poder afirmarse en el mundo frente a los débiles y ovejas. Las ovejas pues son los cristianos y los proletarios, así tratados en otro momento del mismo libro por parte de Nietzsche. Entonces un poco así va la crítica de Lukács a Nietzsche como un filósofo que pertenece al desarrollo de esta tendencia filosófica, que ha hecho cuentas con Hegel. Ese es el punto decisivo, ¿no? Hacer cuentas con Hegel, la herencia filosófica, pero ha hecho cuentas criticándolo, pero por el lado irracionalista, que redunda en un servicio a la burguesía e incluso a la burguesía más decadente, diría Lukács, que apuntó al nazismo, ¿no? Entonces, y esto lo argumenta Lukács diciendo que el propio desarrollo del capitalismo a nivel económico, no solo a nivel cultural y filosófico, que es lo que él está registrando, cómo se viene desarrollando la historia de la filosofía después de Hegel. El propio desarrollo histórico capitalista presenta una configuración en donde se transformó, es aquí donde digo que se está basando en la teoría de Lenin, de las teorías del imperialismo de Lenin. El capitalismo se transformó en un capitalismo de monopolios, era de libre competencia y se transformó en monopolios, entonces se volvió más opresor. La libertad de la competencia y que de alguna manera alimentaba a la democracia de las repúblicas burguesas, de pronto es sustituida por la fuerza de los monopolios y a nivel internacional se desarrolla como imperialismo. Surge la última fase o la fase superior del capitalismo, el imperialismo, así se titula la obra de Lenin, ¿no? Entonces, Lukács tiene una visión del desarrollo histórico capitalista según este desarrollo más o menos lineal, quiebro cualitativo en el paso del capitalismo de libre competencia hasta 1870 al capitalismo monopólico de 1870 en adelante, y en el cual se va a inscribir el desarrollo de Alemania, la Alemania de Bismarck, que va a dar por resultado la Primera Guerra Mundial, y luego la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles, etcétera, pues va a dar por resultado una contrarrevolución fascista dentro de Alemania que corresponde a este capitalismo de los monopolios, ¿no? Y con una propuesta política y militarista. Pero esto es producto del tipo de capitalismo imperialista
decadente, y junto con esta decadencia económica, política, histórica de la burguesía, estaría ocurriendo una decadencia cultural de la que estarían siendo expresión todas estas filosofías, también Nietzsche, ¿no? Entonces, nótese cómo la visión del desarrollo histórico de alguna manera es lineal y de progresiva decadencia, sin posibilidades de divergencia, ¿no? Así como Lukács está considerando un solo comportamiento posible de la burguesía, una sola estrategia posible de desarrollo del capitalismo, el ethos realista, también considera solamente una línea de desarrollo decadente del capitalismo, ¿no? Entonces, pues, si eso hubiera sido cierto en términos históricos, pues Lenin decía, el imperialismo es la última fase del capitalismo, más o menos en unos 30 años ya no va a haber capitalismo, va a emerger la revolución comunista. Bueno, esto no sucedió así, ¿no? Más bien, hubo revoluciones sociales por muchas partes del mundo y en casi todas ellas se desarrolló el capitalismo luego, incluida en la URSS. Y en lugar de caer el capitalismo, pues cayó, por ejemplo, el régimen de Stalin, ¿no? Y el capitalismo se sigue desarrollando de manera muy complicada. No es que no esté en decadencia, pero hay que pensar la decadencia de manera más compleja. Y también las posibilidades de crítica, por ejemplo, de Nietzsche al capitalismo. No solamente que sigue la línea de decadencia. Un poco así sería, un poco para volver a lo que planteé, así sería la manera en que está observando Lukács a Federico Nietzsche como un filósofo decadente, irracionalista, que sigue la línea de desarrollo del segundo Schelling, con posibilidades críticas. Ya vemos que muchas de ellas Lukács no alcanza a percibir. Sí. Bueno, pues el tiempo se nos agota. Voy a dar el comercial, que es importante. Sí. Están a la venta los libros. ¿Ustedes los quieren? ¿Cuánto cuesta? 200 pesos. 250 pesos 250. Y por estar en presentación se baja a 200 pesos. No está. 200 pesos si ustedes quieren el libro. Aquí los tenemos a la venta. Ustedes dicen. Y para terminar, quisiera darle una constancia al doctor Jorge Veraza, que a la letra dice por su participación como conferencista magistral en el marco del 30º aniversario del IESU con el tema La estructura del pensamiento de Bolívar Echeverría, llevado a cabo el día 29 de noviembre del año en curso en el Instituto de Estudios sobre la Universidad. Muchas gracias. Aquí tiene, doctor. Un gustote tenerte siempre aquí. Y bueno, esta otra cuestión, bueno, que es pues sí. Unos amable. Libros de lo que nosotros producimos aquí. Qué bien. Aquí hay libros tuyos. ¿Un trabajo tuyo? No, es hiperconsumo social, que tiene que ver con estas cosas, sobre eso que has escrito sobre los peligros de comer el capitalismo, todo ese tipo de cosas. Qué interesante. Muchas gracias. Bueno, y te encargamos por ahí el libro de Jorge tiene un texto, me decía del 2006-2007, el del agua. Sí, economía y política del agua. Bueno, ese sí lo tenemos, pero hay otro que se llama Esta agua que te vendemos. Es el mismo. Es el subtítulo de ese libro. Ya. El agua que te vendo, primero te la robé. Ese es una buena... Primero privatizan el agua, o sea, te la roban y luego te la venden. Eso es. Te la bien embotellada. Bueno, entonces, los que quieran pasar por el libro, pues bueno, ya nos vienen aquí con Helen, por favor, y ya vemos para hacer la venta. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos el día de mañana.